Buenas noches, mi nombre es Andrea Camila Damón Peña, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental. El caso práctico que escogí para esta actividad se llama el río Guarapas de Pitalito, el cual su contaminación principal es por tipo comercial y doméstico. El río Guarapas se encuentra en el departamento del Huila, en la jurisdicción de los municipios de Palestina y Pitalito, con un área de 70.567 hectáreas. Nace en el macizo colombiano, en el flanco occidental de la cordillera oriental, una altura aproximada de 2.715 metros sobre el nivel del mar, en la vereda Villas del Macizo, en el municipio de Palestina. Recorre 71.4 kilómetros antes de llegar a su desembocadura en el río Magdalena a una altura de 1.203 metros sobre el nivel del mar, en la vereda Chillurco del municipio de Pitalito. En la tabla se reflejan los datos que fueron investigados por el punch que hizo en su momento, en el año 2005, la CAN, Corporación Autónoma del Alto Magdalena, donde se pudo evidenciar que la demanda biológica de oxígeno en el caudal bajo del río era de 5.8, la demanda química de oxígeno era 26, se encontraron otros componentes como los sólidos suspendidos, que era de 90 miligramos sobre litros, los sólidos disueltos eran de 77, los sólidos totales eran de 110, la conductividad era de 120, los nitratos eran de 0.23, los coliformes totales eran de 7.500 y los coliformes fecales eran de 5.500. Esto a causa de las principales sustancias contaminantes por materia orgánica, por pesticidas, insecticidas, grasas y aceites, ya que en la parte alta de la cuenca se evidencia cultivos de café, de granadilla, de lulo, entre otros. Las características físicas, físico-químicas que se presentan es la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto. El caudal medio de recorrido del río Guarapas es aproximadamente de 13.6 metros cúbicos sobre segundos. Ahí podemos evidenciar el río Guarapas y una de las contaminaciones de las actividades que se presentan. En la opción de tratamiento del afluente de aguas residuales propuse dos opciones, que es el proceso de membranas y la otra pues es la PETAR, que sería la más completa para hacer un tratamiento de esas aguas residuales. Pues en la opción 1 el proceso de las membranas es biológico, es anaerobio, la eficiencia de remoción de la demanda biológica de oxígeno es de un 30% a un 45% y la eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno es de un 35 a un 50%. Eso queriendo decir que tiene una buena acogida para el tratamiento con el fin de que se pueda reutilizar esa agua no para consumo humano, sino para distrito de riegos y otras actividades agrícolas. La remoción de esas sustancias que se dice serían los coliformes fecales, los sólidos suspendidos y los microorganismos patógenos. Aquí se puede observar un diseño de planta, ¿sí? Donde se involucra el proceso de membranas por ósmosis inversas. Entonces, ¿qué es la ósmosis inversa? Es el proceso en el cual se aplica una presión mayor a la presión osmótica. Esta presión ejercida en el compartimiento que contiene la más alta concentración de sólidos disueltos. Esta presión obliga al agua a pasar por la membrana semipermeable, que es esta membrana semipermeable, en dirección contraria al del proceso natural de ósmosis. Para poder purificar el agua necesitamos llevar a cabo el proceso contrario al de ósmosis convencional.
Es lo que se conoce como ósmosis inversa. Se trata de un proceso con membranas, el cual se aplica una mayor presión a la presión osmótica, es ejercida en el compartimiento que contiene la más alta concentración de sólidos disueltos. La permeabilidad de la membrana puede ser tan pequeña que prácticamente todas las impurezas, moléculas de la sal, bacterias y los virus son separados del agua. El principio de la operación de la ósmosis de inversa es el solvente pasa, o sea, este tanque suavizador pasa espontáneamente de una solución menos concentrada a otras más concentrada a través de una membrana semipermeable para aplicar una presión mayor que la presión osmótica a la solución más concentrada. El solvente comenzará a fluir en el sentido inverso del flujo del solvente, depende, presión aplicada, presión osmótica aparente, área en la membrana presurizada. Entonces los componentes de la ósmosis inversa es la membrana semipermeable, que es la que estaba señalando, los tubos de presión conteniendo la membrana, estas las carcasas, la bomba generación de presión, que es esta, las válvulas, que es esta es la bomba, las válvulas reguladoras, que no las alcancé a mencionar en las partes de la unidad, y los contenedores del permeado. Entonces, las características de estas membranas es una membrana que permite ciertas moléculas o iones pasen a través de ella por difusión. El índice del paso de las moléculas depende de la presión ejercida, como hablábamos anteriormente, la concentración de partículas de soluto, la temperatura de las moléculas y la permeabilidad de la membrana para cada soluto. Las moléculas que logran atravesar la membrana se les conoce como el permeado y las que no se le hacen como el rechazo. Entonces, las características de la ósmosis inversa es, permite remover la mayoría de los sólidos inorgánicos u orgánicos disueltos en el agua en un 99%. También remueve los materiales suspendidos y microorganismos, procesos de purificación de forma continua, tecnología simple que no requiere de mucho mantenimiento, es modular y necesita poco espacio de acuerdo a los caudales deseados. En este último punto depende de la capacidad o de lo que se vaya a hacer el tratamiento de esa agua. En este caso, pues se puede observar que el diseño de la planta es un poco grande, es industrial. Entonces, por eso depende de los caudales que se deseen tratar. Las aplicaciones de la ósmosis inversa es abastecer las aguas para usos industriales y algunas para consumo de la población, por lo menos para hacer lavados de domésticos, y lo otro pues para usos industriales serían o agrícolas, como decía anteriormente, distrito de riego, en fin. Esta es un corte transversal de la membrana. Ahí se puede evidenciar el dónde ingresa el afluente, cuál es el proceso que hace la membrana. Entonces aquí la entrada del agua, por esta sale al finalizar el agua a purificar, y la que el agua residual saldría por otro orificio. Agradezco la atención prestada, que tengan una feliz noche.